Muchísimas gracias por estar todas y todos aquí, de compartir este espacio que entiendo que es un espacio para compartir experiencias y para aprender todos. Yo voy a compartiros mi experiencia. Yo dirijo una asociación y fundé una asociación que se llama Fundación Asociación Argadini, que es educación emocional a través de la creatividad. Y, y como decía Lupe, trabajo con personas con autismo y con personas con discapacidad intelectual. Así que, como antes no se me escuchaba, os lo vuelvo a preguntar. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta ahora o la dejamos para el final, como queráis. Empezamos si queréis. Bueno, pues a ver, tengo que compartir pantalla. Tengo que avisaros que yo no soy nada tecnológica, ¿vale? Cuando digo nada, es nada. Así que vamos a compartir. ¿Vale? A ver si puede ser en presentación así, pantalla. Vale. De acuerdo. Bueno, pues ya estamos aquí. Como os decía, vengo a contar mi experiencia, que espero que os sirva y que también vosotros me deis alguna idea, porque se trata de esto. En Argadini decimos que trabajamos con las TICs más avanzadas que poseen nuestros alumnos. Talento, innovación y creatividad. A partir de ahí, ¿se me escucha bien, Lupe? Sí, Vale. perfecto. A partir de ahí vamos a empezar a crear y lo vamos a hacer todos juntos. Yo os voy a ir dando pequeños ejercicios para que vosotros, en vuestra generosidad, podáis hacer y podéis compartir con nosotros en la medida que queráis, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que os quiero contar es que para mí la creatividad es un estilo de vida. Un estilo de vida en el que tiene dos espacios o dos escenarios muy importantes. Vamos a adentrarnos en toda esa creatividad cotidiana. Vamos a desmitificar un poco esa idea de que la creatividad es para unos pocos, es para trabajarla en momentos muy puntuales, porque creo no, sé que es una herramienta muy potente para nuestros alumnos. Decía que tenemos dos escenarios muy importantes. Uno es el tiempo y otro es el espacio. Vamos a hacer ese recorrido cotidiano. El tiempo como maestro y ritmo pausado, amable, pero constante. Necesitamos esa continuidad. Y el espacio lo vamos a separar en dos mundos. Ese espacio interior, ese espacio de la reflexión, del disfrute, del aprender y sobre todo del encontrarnos, y ese espacio que es la sociedad, que es en la que todos tenemos que estar y de la que todos tenemos que disfrutar. Yo aquí os voy a pedir el primer ejercicio. Pensar en una actividad que os levantáis por la mañana. Esta quizá la tengáis que hacer mañana, pero pensar en una actividad que sea amable para vosotros y que sea factible y que se pueda realizar en el día. Cosas muy sencillas. Puede ser bajarme de la parada del autobús una parada antes de llegar al trabajo, puede ser mirar por la ventana, quien tenga jardineras o flores, arreglar esa jardinera o no hacer nada, o pensar simplemente en mí. Eso lo tenéis que dedicar el tiempo que vosotros consideréis y que veáis que podéis hacerlo. Y lo dejáis ahí. Pero luego por la noche, antes de acostaros, ahí sí que tenéis que pensar qué ha significado ese momento para vosotros. ¿Qué habéis sentido? ¿Qué es lo que os ha hecho sentir ese momento que habéis dedicado? Y lo dejáis así. Y eso lo vais haciendo durante toda la semana. Quiero que me digáis, si queréis, quién de vosotras prepara la ropa la noche anterior para ir a trabajar. O en su defecto, quién abre el armario
y va cogiendo la ropa para ir a trabajar. Sin más. Ay, no me pasa ahora. Ah, ya, tengo que poner el ratón encima, perdón. Ya está. Mirad, tenemos en nuestras manos personas inteligentes y la inteligencia es una ventana que la podemos dejar muy abierta o la podemos cerrar. Y todos estamos acostumbrados a esa parte de planificación centrada en la persona, llevamos ya mucho tiempo trabajando sobre esa idea. Y aquí pasa lo mismo. Aquí el primer paso es recuperar el papel central de la persona en su proceso de aprendizaje. Pero también tenemos que crear esa generación de docentes capaces de involucrar, de estimular, de enseñar, de encauzar su propio camino individualizado hacia el aprendizaje y la experiencia. Es decir, el profesor tiene que transmitir continuamente esa creatividad y esas emociones. Las emociones, la creatividad se transmite en un gran panel de matices. Si no somos capaces de transmitirla, nuestros alumnos no van a poder interiorizarla bien. Vamos a ponerte por aquí. Como os decía, Argadini es educación emocional a través de la creatividad. Entonces, sabíamos que por alguna de las artes, por alguna de todas estas actividades creativas, íbamos a conectar con el alumno. Ken Robinson dice, cada ser humano muestra desde niño una inclinación marcada hacia una determinada forma de aprender. No se puede juzgar a un alumno como tonto o listo sin entender cuál es su pasión. Entonces tenemos que aprender a conectar con las artes y con esa parte que es individual de cada uno y que unas veces le llamamos talento, otras destreza. Hemos trabajado las inteligencias múltiples, ya están en nuestro día a día. Sabemos que el cerebro se reinventa, sabemos que cambia su plasticidad, es decir, estamos en un momento en el que podemos comenzar a trabajar la creatividad y a pensar de otra manera diferente, maravilloso. Además, con todo el manejo de los dispositivos. Tenemos ahora la tecnología, no podríamos estar en un mejor momento para trabajar todos estos procesos. El proceso de la creatividad es un camino. Y tenemos que tener claro que somos únicos y que somos singulares. Bill Watterson dijo, crear una vida que refleje tus valores y satisfaga tu alma es un logro poco común. Inventar el significado de tu propia vida no es fácil, pero aún está permitido y pienso que serás más feliz por el esfuerzo. Os estaba comentando ahora antes que tenemos que saber reconocernos. La creatividad somos nosotros, pero tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos. Yo os voy a proponer a un ejercicio. Alrededor, cosas que llevamos puestas, donde estamos en nuestra casa, elegir un elemento. Dar igual el que os guste o el que no os guste. Un elemento. Y pensar, si nos lo queréis compartir con nosotras, pues estaremos súper encantadas. Pensar cómo ha llegado a vosotras, por qué, o a vosotros, por qué, cuándo y cómo. Es decir, tenemos que saber quiénes somos, pero tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que conocer la historia de los elementos que nos rodean. Si queréis, nos lo vais compartiendo. Mirad, él es Mikey Lo Monteja. pueden ir, Rebeca, perdona, lo pueden ir compartiendo si quieres en el chat y así lo podemos ir leyendo. Vale, elegir uno, el que sea, ¿vale? Y ser conscientes de cómo ha llegado a vosotros. No siempre podemos conseguir lo que queremos, obviamente. Crear nuestra vida no es fácil. Está esa frase de querer es poder. Bueno, a veces sí y a veces no. Pero sí que es importante que comencemos el camino. Siempre sabemos que el camino es lo que nos va haciendo crecer. Mirad, estábamos hablando de la creatividad, estábamos hablando de Mikey. Mikey es escritor y Mikey comenzó a escribir hace mucho.
pero teníamos que buscar en todo ese proceso suyo, en saber quién es, de dónde viene, cómo trabaja, ha encontrado su manera de trabajar la poesía. Y su manera de trabajar la poesía es jugando, jugando con las palabras. Os voy a leer un poema para que veáis cuál ha sido esa evolución tan creativa. Alma de ajedrez. Que comience la partida. Peón blanco. ¿Puedes ir solo al baño? Peón negro. Sí, sin problema. Peón blanco derribado. Caballo blanco. ¿Preparas tu propia comida? Caballo negro. Lo preparo toda la noche anterior. Alfil blanco. ¿Tienes oportunidades de empleo? Alfil negro. Un título universitario me avala. Se enroca el rey blanco. Peón blanco. ¿Puedes vestirte solo? Caballo negro, por supuesto. Peón blanco derribado. Alfil blanco. ¿Problemas emocionales? ¿Ansiedad? Caballo negro derribado. Torre negra. Sí, pero puedo superarlos con tiempo. Alfil blanco derribado. Torre blanca. ¿Puedes soportar vivir solo? Torre negra amenazada. Reina negra. Nunca estoy solo. Me tengo a mí mismo. Torre blanca derribada. Reina blanca. Recuerda tu condición. Siempre estarás limitado. Reina negra. Reina negra amenazada. Reina negra. Lo sé. Me entiendo. Me acepto. Reina blanca aniquilada. Jaque al rey blanco. Rey blanco, ¿pero quién eres? Rey negro, soy tú mismo, quizá un poco diferente. Jaque mate. ¿Os ha gustado? A mí me parece una manera increíble de mostrarse quién es, de saber quién es y de jugar su partida, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué nos aporta la creatividad cotidiana? ¿Qué son las emociones cotidianas? ¿Las conocéis? Nos podéis chatear. ¿Basamos el aprendizaje en las necesidades de aprender, en ganas de aprender del otro? Mirad, nos dicen que, que normalmente nos relacionamos a lo largo del día con 5 personas. Y esas 5 personas son las que nos van acompañando en todo nuestro recorrido. Trabajar la creatividad, abrir esta puerta, nos va a permitir conocer muchas más personas. Aquí os pido otro trabajo. Crear una lista de lunes a viernes y poner cada día esas 5 personas con las que estáis siempre. No hablo si estáis en colegios, en centros o en el trabajo, toda la multitud que nos rodean, con estas que yo me relaciono día a día. Y contar esas personas, cuántas personas al día entran nuevas que no conocéis, o cuántas mentes entran nuevas a vuestro mundo que no habíais visto. Estábamos diciendo que tenemos que poner al alumno en el centro y a los profesores que vayan también a ese encuentro con el alumno. Porque cuando trabajamos con nuestros alumnos los tenemos que preparar para la incertidumbre, para rodearse de personas, para crecer. Entonces, la creatividad es una gran herramienta. Os hago la pregunta. ¿Trabajamos en lo cotidiano con cariño, con esmero, con capacidad de asombro? ¿Reservamos todo ese tiempo para la observación, para la meditación? Hay una cosa que en el día a día a veces no nos damos cuenta y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Os voy a proponer un trabajo. Hay una parte que se llama esa felicidad del hallazgo inesperado que veis ahí y esas cosas que no nos detenemos a ver. A que todos habéis visto en las nubes formas. ¿Veis un elefante? ¿No? Vale. Coger otro elemento.
Yo os voy a proponer uno, los churros, ¿verdad? Esos churros que compramos que están en el alambre, que los meten por un alambre, con esa forma, os lo dan, pegáis 2 bocados, ¿vale? ¿Y qué forma puede quedar en ese churro? ¿Os habéis fijado alguna vez? ¿Qué formas pueden quedar? ¿Qué forma puede tener o para qué puede servir una cuchara que utilizamos todos los días para dar vuelta al café? Podéis ir mandándonos pues, lo que estéis pensando. Cualquier elemento cotidiano que le cambiéis el significado y que le veáis otra manera de interpretar. Dentro de esa felicidad del hallazgo inesperado del día a día, hay otra actividad que es esas pequeñas locuras, esas cosas impensables que a nosotros se nos pueden ocurrir y que nunca nos atrevemos a decir. ¿Qué se os puede ocurrir a vosotros sobre esas ideas locas, esos absurdos cotidianos? Os pongo un ejemplo. Pensar en absurdos cotidianos. Imaginaros que cuando yo ahora esté hablando aquí, me cambia el color del pelo. Que me cambia el color de pelo dependiendo de las personas con las que hable. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? En el día a día, estos pensamientos. ¿Os atrevéis a mandarnos absurdos cotidianos? ¿Os atrevéis a mandarnos esos hallazgos en el día a día que no nos solemos fijar, pero que nos podemos cambiar nuestra forma de pensar? Porque la creatividad no es algo grande, no son pasos grandes. Tenemos que empezar a despertar ese inconsciente, a mover la mente y a mirar de otra manera. ¿Ha llegado algún absurdo cotidiano? De momento no. Han llegado los objetos del entorno y su procedencia, pero los absurdos todavía no han llegado. Vale, pues vamos a esperar un poco más. Mirad, cuando, cuando se pone en marcha el aprendizaje, cuando se pone en marcha el explorar toda esa observación, el cuerpo, tanto interno como externo, empieza a conectarse. Son esos chisporroteos que salen en las redes, pues a nosotros nos ocurre igual. Todo empieza a funcionar de otra manera. Mirar, dentro de la creatividad tenemos 3 agentes importantes, o tenemos que tener en cuenta como 3 procesos. Tenemos la persona creativa, el proceso creativo y el producto creativo. Yo antes os he presentado a Mikey. Mikey es la persona creativa, ha hecho su proceso creativo para llegar a ese tipo de poema y luego ha tenido el producto creativo, que es ese poema. Os voy a presentar otro ejemplo. La creatividad es la capacidad de resolver problemas mirando a los ojos directo de otra manera. Y sobre todo son emociones. Siempre que nos vamos a plantear algo, tener en cuenta que lo primero que se pone en juego son las emociones. Y lo último que va a salir también son emociones. Esto es un ejemplo de un trabajo de 2 personas, una escritora y una pintora. Aquí se nos hizo una propuesta creativa que no os puedo contar mucho porque va a salir próximamente, pero la idea era sacar un producto sacado de historias literarias que se tenía que inventar la escritora y que la pintora tenía que interpretar. No sé si podéis leer ahí un personaje que era un león. Pone sangre, es un león inquieto. Salieron 2 historias. Una que fue la noche, que podéis ver ahí ese lienzo pintado con estrellas, con auroras boreales, y otro que era la playa con su mar. Estos procesos, con estos contenidos, con este conocimiento, les llevó varios meses, pero tenían un objetivo común, sacar un producto de 2 tipos de creatividad. Este es otro ejemplo. Mirad, nosotros trabajamos con grupos de artistas. Había que pintar un muro. El grupo Boa Mistura trabaja con nosotros y sabes que hace muros, ¿vale?
La creatividad debe ser el deseo de mejorar en todos los niveles, de crear significado y que sea valioso para el que lo está creando. Igual que Mikey era valioso para su libro, para su poema, el trabajo de la pintora y de la escritora es valioso para un producto final, aquí lo podíamos haber dejado en un muro. Pero si le queremos dar contenido y le queremos dar significado, el mensaje era, tenemos que crear palabras, palabras que ellos eligieron, que eligieron la palabra vida y la palabra volar. No sé si os habéis dado cuenta antes, en las fotos, que había personas pintando un muro, son personas de aquí, que estaban haciendo este trabajo. Obviamente, si pintamos la palabra vida y la palabra volar de otra manera, también hubiese quedado bonita. Pero este trabajo colectivo, ese muro que ahí no dice nada, ¿verdad? Podéis dar vuestra opinión, está bonito, pero no tiene un contenido. Al llevarlo a las palabras, al poner sobre encima del muro las palabras, fijaros cómo han quedado. Ese es el producto final y esa es la valoración de la persona que los estaban haciendo. Mao decía, deja que 1000 flores florezcan. Os estaba comentando antes que la creatividad no son grandes saltos, son pequeñas mejoras cotidianas y sobre todo nos ayuda a gestionar el error. La creatividad es asumir errores porque nada sale a la primera y tiene una metodología muy clara. Mirar, cada vez que queramos trabajar la creatividad tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que enfocar para luego provocar y luego conectar. Fijaros que 3 pasos más importantes. Enfocar lo que queremos hacer, provocar una reacción ante lo que queremos hacer y conectarlo. ¿Qué ocurre? Que solemos tener un pensamiento convergente. Y aquí lo que nos hace es salir del área de confort y empezar a trabajar y forzar ese pensamiento divergente. Pero es más, la creatividad en lo cotidiano tiene que ser real. No nos sirve las cosas abstractas, no nos sirve que no tenga sentido. Entonces, tenemos una serie de agentes y una serie de personas que tienen que conseguir que eso vaya a buen término. Tenemos activadores, que son aquellos que dinamizan la actividad, buscadores que exploran ideas, desarrolladores que convierten esas ideas en algo concreto, ejecutadores y facilitadores. Imaginaros todo lo que entra en juego a la hora de ponernos a trabajar la creatividad. Robin Dunbar decía que el tamaño de nuestra masa encefálica depende del número de personas que nos importan. Somos información expansiva, dinámica, la que generamos preguntas y la que nos empujan a buscar respuestas. Él decía, y ahora, si pudiésemos que nos importase todo el mundo, yo no lo voy a llevar tan lejos. Pero decidnos, por favor, y ahora, si nos empezase a importar todos los que tenemos alrededor para generar todo ese gran salto de la creatividad y mirar la vida de otra manera cada día, ¿qué ocurriría? ¿Se os ocurre? Y aquí os voy a hacer una pregunta. ¿Me podéis decir de qué color es el día? Animaros a contestar. Dice Jocelyn que azul. ¿Alguien más? Andrea dice que verde. Irina, múltiples colores. Alexandra, el color del día depende del cristal con que se mira. Para Ana es blanco. Según Alexandra, depende de cómo estén tus emociones ese día. Jocelyn dice que rosa. Tenemos mucha variedad. Rebeca, sácanos de dudas. Tenéis mucha variedad y mucha creatividad, cosa que me gusta mucho porque además podemos jugar muy bien con todo eso. Estupendo. Mirad, la innovación tiene 10 principios. Podemos tener más según las personas, pero bueno, yo aquí he puesto 10 principios.
Es imprescindible crear significado. Creo que todos podéis estar de acuerdo conmigo. Estábamos diciendo que la parte abstracta, esa locura que a veces pasa, que no tiene ni ton ni son, no nos sirve. Se trata de mejorar, no basta con hacerlo un 10%. Aquí olvidaros del tanto por ciento, depende de la persona con la que estemos trabajando, pero nosotros no tenemos que poner el límite de esa mejora, de esa creatividad. La genialidad debe ser nuestra meta. Hay palabras que a lo mejor nos pueden parecer un poco fuertes. La mejora de un tanto por ciento, la genialidad tiene que ser nuestra meta. Tenemos que estar atentos siempre a que el fracaso no es un paso atrás, sino todo lo contrario. Y sobre todo tenemos que ser muy fieles a nuestra idea para que nadie nos diga que eso nos sirve o que nos pretendan desanimar. Y nunca, nunca tenemos que dejar de mejorar, nunca hay que tirar la toalla. Y luego hay veces que nos enrocamos en una idea y no salimos de esa. Oye, pues si no encuentras tu nicho, créalo, crea ideas, porque empezarán a salir, estoy segura. Y luego hay una regla muy importante cuando se la queremos transmitir a nuestros alumnos o a alguien que le queramos presentar algo creativo, que yo no lo he cumplido en esta presentación, que es la regla 10-20-30. ¿La conocéis? ¿No? ¿Conocéis esa regla? 10-20-30, ¿no? Pues os digo, No, cuando todas las queramos respuestas. comunicar algo, no puede haber más de 10 diapositivas de presentación. No debemos hablar más de 20 minutos. A partir de 20 minutos las personas desconectan. Y la letra tiene que ser grande, tiene que ser una letra 30 Arial. Imaginaros en estos principios cómo tiene que ser ese proceso de innovación. Todo lo que tenemos que poner en juego. Mirar, el proceso creativo muchas veces estamos acostumbrados a verlos en las películas y es como algo, como con mucha gente, tiene que ser algo muy espectacular. Y tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. Todos, y eso lo sabemos, estamos preparados para aprender. Lo que tenemos que ser muy fieles es si nosotros estamos preparados para enseñar. Es lo que yo os comentaba antes también de ese grupo de docentes. Pero el proceso creativo requiere silencio y desconexión, porque la educación es lenta y mucho mejor. Requiere distancia y reflexión para que se produzcan las ideas. Esto los grandes teóricos de la creatividad lo llaman incubación, pero es que además también es algo tan lógico. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Cuando queremos aprender algo, todo ese tiempo de prisas, de bullicio, no, tenemos que tener ese tiempo. Yo os pongo aquí el proceso creativo que a mí me funciona y con el que yo llevo más de 20 años trabajando con nuestros alumnos y conmigo misma. Es imprescindible familiarizarnos por medio del conocimiento. No tenemos que acortar el conocimiento, no tenemos que restringirlo. Es importante la investigación y la observación, el tiempo que nos lleve. La elaboración del proceso. Lo más importante en todo este camino es comenzar a andar. Y luego asimilarlo y poder comunicarlo. Si no podemos comunicar lo que estamos trabajando, no nos sirve de nada. Mirad, en Argadini tenemos pintores, escritores, eh, también trabajamos el teatro y trabajamos, pues bueno, otros perfiles. A mí a veces me dicen, ¿por qué no has publicado el libro de X persona? Bueno, pues porque no es una escritora. Porque a la hora de poder comunicar su obra, de poder asimilarla y poderla comunicar, no es, puedo escribir, puedo pintar, pero no tengo que ser por eso artista. Soy creativa, pero no soy artista. Tenemos que ver también esas diferencias, que aquellos que tengan más dificultades a la hora de comunicarlo, de expresarlo, tenemos que ver de qué manera les podemos ayudar. Ay, perdón. Mirar,
Todos sabemos que los niños tienen una atención interesada y los adultos la vamos perdiendo. Nos van educando qué manera de pensar, sin un pensamiento propio, crítico. Tenemos que educar a nuestros alumnos y a nosotros mismos en ese conocimiento y en ese talento. Aquí os presento a 2 alumnos que están estudiando, que están preparando. Da lo mismo para qué. Pero todo su proceso es ir introduciendo unos hábitos de conducta y unas ideas que les lleven a lo que ellos quieren, a ese objetivo. Y el objetivo era trabajar en Foto España. Eso es lo importante. No importa el tiempo que tarde, pero tienes que hacer ese proceso solo. Mirar, las personas tenemos como distintos niveles de felicidad. Estábamos diciendo que la creatividad es un estilo de vida, es buscar una vida con calidad, una vida feliz, una vida en la que las emociones, los sentimientos sean los que nos van acompañando en todo lo que nosotros hacemos. Dicen que tenemos esa parte primera, básica, de cuidarnos, nuestro cuidado, nuestra casa, nuestra alimentación, y que así somos felices. Y luego tenemos ese segundo nivel en el que ya, bueno, pues podemos estar de una manera más acomodada en el mundo, trabajo, etcétera. Y también podemos ser felices. Pero sin reconocimiento, los dos escalones anteriores no nos van a servir. No vamos a completar esa felicidad. Nuestros alumnos, las personas con autismo, las personas con discapacidad intelectual, les apoyamos, tenemos compromiso con ellos, desarrollamos distintas actividades y tenemos dedicación. Pero si no reconocemos el trabajo que hacen, si no reconocemos verdaderamente su productividad, no van a ser felices completamente. Y ahora viene una parte que no sé si habéis pensado alguna vez. No sé si me queréis hacer alguna pregunta o seguimos, pero os cuento. La creatividad forma parte, o la ciencia forma parte también de la creatividad. Hay 3 mundos maravillosos que tenemos que aprender a utilizar con la creatividad. La ciencia, la magia y la realidad. Mirad, el pensamiento, el estilo de pensamiento de la ciencia es muy parecido a una persona creativa. El pensamiento objetivo, deductivo o inductivo, pero siempre racional y metódico, es un principio que también es de la creatividad. Porque la creatividad más eficiente y fructífera nace del conocimiento, de los datos y del aprendizaje. Mirad, no podemos crear nada que no sepamos cuál es su historia, de dónde viene. Yo no puedo crear una mesa, no puedo diseñar una mesa si no conozco los materiales, si no conozco de dónde viene la materia, si no conozco ningún contenido. Yo no puedo inventar nada tecnológico si no sé cómo ha llegado la tecnología hacia mí. Y además comparte unos rasgos muy característicos de la persona creativa. A ver cuántos tenéis. Lo vais apuntando. Es inconformista. Rectificar es de sabios. A todo el mundo, o sea, el error aquí no entra como algo negativo. Yo no me conformo con eso que primero que he conseguido. Son personas optimistas, porque obviamente piensan en un mundo mejor y eso no siempre es fácil conocerlo. No les preocupa que sea a largo plazo. Necesitan tiempo porque necesitan corroborar todo científicamente y no les importa, o sea, la inmediatez no sirve. Y luego, pues nos hace salir de esa forma, de ese área de confort. ¿Cuántos os sentís así? Ay, perdón. ¿Cuántas personas tienen esas cualidades de las que estamos aquí? Mirad, para comunicar ciencia debemos utilizar datos, pero sobre todo historias que conmuevan y que transmitan emoción, que producen descubrir algo nuevo, la aventura que supone aprender lo que desconocemos y la satisfacción de investigar. ¿Os acordáis que os he dicho antes el objeto que teníais o algo puesto o algo que tengáis a vuestro alrededor?
que nos quiere compartir su historia. Bueno, pues para luego. De este objeto, si quieres te puedo leer las cositas que han puesto Venga, antes, léenos. ¿vale? Porque, bueno, por ejemplo, alguien ha hablado de su jersey favorito, que esperó meses para conseguirlo y al final llegó. Yo concretamente elegí un cuadrito que tengo delante mía, que fue una fotografía que hice hace muchos años y como me gustó la enmarqué y eso hizo que adoptara un sitio fijo en mi casa. Alguien ha contado de su taza de café que se la compró su madre como regalo cuando fue a vivir a su casa. Una bolsa que llegó de un reciclado de sustentabilidad y de trabajo de mujeres jefes de hogar de escasos recursos. Creo que se han elegido objetos con mucho significado, Rebeca. Eso es. Pues tenemos que invitar a todos aquellas personas con las que trabajamos a que por medio de esos objetos puedan ir descubriendo cuál es su historia para poder eh, crecer creativamente. Mirar, hay otra parte, otro mundo que es maravilloso, que es el de la magia. Eh, como dice aquí, para ejercitar la creatividad hay que rescatar nuestro lado mágico e intrépido, que si llega a estasiar y a convertirse en gozo. Hay un acrónimo que se llama, que es DAME, D-A-M-A, y este le tenéis que utilizar siempre en la creatividad. Diversión ante el conocimiento y resolución de problemas. Atrevimiento en nuestra exploración del mundo. Metas cada vez más amplias y ambiciosas y esfuerzo imprescindible para avanzar y dar un paso más lejos. Y yo le añado también esa pregunta que tenemos que hacer siempre para ayudar a todos nuestros alumnos, que es, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte con esas ideas que tú tienes, con las herramientas que yo te voy a proporcionar? Os voy a contar una pequeña historia. Tres picapedreros que estaban involucrados en crear una catedral, les hacen esta pregunta. Al primero le dicen, ¿qué estás haciendo? Y él contesta, puf, esto es una matada, perdóname, me duele la espalda, estoy cargando todo el día con ladrillos, esto es lo que estoy haciendo. Al segundo le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y te dice, bueno, pues yo estoy aquí trabajando, gano dinero y de esa manera puedo vivir y mantener a mi familia. El tercero, que le preguntan lo mismo, ¿qué estás haciendo? Él contesta, una catedral. Es decir, cuando nosotros estamos ante este mundo, ante este mundo de creatividad, ante este mundo mágico, tenemos que tener esa mirada por encima que tienen todos los creadores o los científicos, aquellas personas que piensan en esas locuras cotidianas. ¿Nos ha llegado alguna locura cotidiana que les apetecería hacer o que pudiese producirse? Lupe, No, no ha llegado ninguna. Locuras cotidianas, no ha creo que llegado, somos un poco más tímidos. un poco más tímidos. Y luego hay otro mundo. ¿Ha hablado alguien? No. No. Y luego hay otro mundo que es todo tiene que ser real. Yo no sé si toda esta parte de la creatividad que os estoy presentando lo habéis pensado alguna vez. Es decir, lo tenemos que bajar a la realidad, porque lo real se refiere a esa filosofía del auténtico, a esa parte de cuál es mi historia. No nos sirve nada, por mucha creatividad que tenga, que luego no nos sirva para llevarlo a nuestra parte cotidiana. Lo abstracto no sirve, así que siempre tenerlo en cuenta. Mira, han puesto Y ya este que sería un poco, ay, perdón, Rebeca, tenemos ya a alguien que se ha atrevido a decir que una de estas pequeñas fantasías cotidianas es rodar por la duna de la playa. ¿ves? Rodar por la duna de la playa. Vamos a atrevernos a pensar en cosas que pueden parecer absurdas,
pero que nos van a ayudar a ir cambiando ese pensamiento. Se suele sostener que el arte y la ciencia constituyen dos esferas de la cultura claramente diferenciadas, determinadas por motivación y por objetivos que no tienen nada que ver entre sí. En general, se puede decir que la raíz ancestral común a ambas actividades es la magia, como forma arcaica de apropiación de la realidad. Esto es muy importante. Tenemos todo el derecho a pensar, a equivocarnos, a pensar lo que queramos, para poder ejercitar esa creatividad y que nuestros alumnos puedan crear. Yo os voy a proponer ahora que en el proceso creativo, lo que hemos estado hablando, si queréis podemos volver atrás para repasarlo, llevéis algo cotidiano vuestro, quizá vuestro trabajo. ¿Cómo plantearíais vuestro trabajo o lo que vosotros decidáis del día a día hacia un proceso creativo como hemos hablado antes? ¿Me explico? Yo creo que a lo mejor con algún ejemplo un poco más concreto, que Venga. empieces a darnos tú, Rebeca. Hemos visto las herramientas y hemos visto los procesos creativos que os he ido presentando y todo lo que entra en juego. ¿Podríais trasladar vuestro trabajo, ese enfoque, a esos procesos, a un proceso creativo, el que vosotros elijáis? ¿De acuerdo? Mirad, vamos a pasar para atrás. Y aquí lo tenemos. ¿Podéis trasladar algo del día a día a un proceso que os haga cambiar? El conocer más el medio en el que os movéis. ¿Qué os falta por investigar o por observar? ¿Cuál sería una elaboración más concreta para facilitaros a vosotros? ¿Y cómo lo comunicaríais y lo asimilaríais? Yo si alguien se anima a quitarse el micrófono, creo que esto sería más cómodo hablarlo que escribirlo. Por eso. Mira, Alexandra está iniciando y ya se lanza. Dice que un proceso creativo en el aula podría ser decir o cantar los buenos días de manera diferente cada día. Muy bien. Ay, perdón, me he ido para atrás, ¿veis? No me... ¿Por qué? ¿Qué parte de lo que le pasa en el día a día lo incluiría dentro de este proceso para poder hacer un cambio? Alejandra, si te animas a quitarte Alejandra, el ¿cuál micro. sería el punto 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Qué carencia puedes ver que te hace falta? No lo sabe bien, no lo tiene claro. Vale, pues piénsalo un poco. Volvemos luego, ¿vale? Que No se se te ha hace puesto. rutinario, sí, dice que se hace rutinario y aburrido, que carece de recursos de creatividad, tal vez. Vale, perfecto. Vamos a apuntarlo ahí. Mira, quizá te ayude esto también. Eh, el motor del conocimiento es la curiosidad. Tú de momento ya tienes la curiosidad por cambiar algo que a ti te está pareciendo rutinario todos los días, ¿vale? Es la luz de la razón, está la ciencia, la magia, el arte, la realidad, ¿no? Y yo os hago la pregunta. Me gusta mucho la pregunta que has hecho, hacia dónde la has llevado, Alessandra, porque la rutina es una de las cosas que mata a la persona, ¿no? Y es qué deseamos como especie, qué queremos que sean nuestros alumnos. Mirad, nos expresamos a través de los objetos, nos proporcionan identidad. Quizá la primera pregunta, ¿conoces a toda la historia de todos tus alumnos? ¿Sabes cuál es esa luz interior que cada uno tiene? ¿Les has preguntado cómo puedo ayudarte o qué quieres aprender hoy? ¿Cómo vienes hoy?
y cómo estarías más cómodo a la hora de aprender. Yo sé que todo esto al principio dices, sí, hombre, voy a empezar a preguntar a todos, ¿vale? Esto es un proceso que hay que aprender a hacerlo, no hace falta, pero son pequeñas ideas. ¿Cómo tengo dispuesta la clase? ¿Siempre igual? ¿Cómo vengo yo vestida? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo voy al encuentro de mis alumnos? Sin emoción y sin ilusión no podemos hacer nada. Cuando hablamos de creatividad siempre estamos pensando en los alumnos que tienen que ser creativos, o en la persona que tenemos enfrente, porque nosotros estamos aquí como enseñando. Y no podemos aprender si no les conocemos bien. Y si no tenemos esa ilusión por transmitirles esa emoción que se necesita para poder empezar a cambiar las cosas. Rebeca, A mí justo esta frase me encanta. perdón, acaban de hacer el comentario que yo estaba esperando que llegara y que es un poco quizás el reto, ¿no?, que tenemos por delante para poder llevar todo esto que tú nos transmites al aula. Nos dicen, es complicado porque nuestros niños no tienen lenguaje funcional y es muy complejo conocer sus necesidades. Totalmente de acuerdo. Pues un poquito, a lo mejor desde tu experiencia, pues contarnos Sí, cómo podéis hacer este proceso cuando estamos hablando de personas que tienen grandes necesidades de apoyo y cómo darles esa mano, ¿no? Cómo les tendemos la mano para ayudarles con estos procesos. mirad, eh, cuando nosotros trabajamos con todo tipo de personas, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a personas que no tienen lenguaje y que tenemos que comunicar de otra manera, aparte de poder utilizar todas las herramientas que ya conocemos, tenemos que tener algo muy claro. Y es que tenemos que deconstruir toda la información que tenemos en la cabeza. Yo sé que esto es complicado y que lleva su tiempo, pero tenemos que acercarnos de una manera diferente. Quizá conociendo más su historia, no a nivel médico ni a nivel de problemas que tiene la persona, sino dejar todo eso a un lado y empezar a jugar con él de otra manera. Y plantearme yo primero qué quiero que aprenda hoy y qué quiere aprender él o qué necesita él hoy. Tenemos un montón de herramientas, aplicaciones, pictogramas, expresión corporal, música, pintura, mímica. Todo esto lo tenemos que utilizar en la medida que ese alumno o esa persona vaya necesitando. No sé si me estoy explicando bien. Yo, Rebeca, Si quieres podemos... me voy a meter yo un poquito también en este terreno, si no Venga, te importa un no, poco para compartir quizás algunas experiencias, ¿no? Y es que creo que muchas veces, aunque efectivamente nos enfrentamos a personas que a veces las necesidades de apoyo son muy complejas y las dificultades comunicativas son todavía más complejas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, pues de niños y niñas que a lo mejor son muy pequeños y que todavía no tienen un sistema de comunicación establecido, que no han desarrollado el lenguaje oral, adultos que no han conseguido aprender un sistema de signos o a ser capaces de comunicarse con pictogramas. Son situaciones muy complejas, pero yo creo que precisamente todo el tema del arte y de la creatividad lo que nos da perdonad un son segundo. muchas otras herramientas para poder darles la oportunidad de expresarse, ¿no? Y de expresarse a lo mejor de una manera que no es la manera habitual. Yo he conocido niños, bueno, muy pocos, pero he conocido algún caso. Por ejemplo, recuerdo un caso de una niña que ¿Vas por ahí o qué? sin Yo. tener, perdón, creo que alguien se le ha abierto el micro, se lo voy a tapar un momento ahí.
Una niña que sin tener nada de lenguaje oral, con unas capacidades cognitivas muy, muy básicas, ya mayor, o sea, de 12 años o algo así, o sea, una persona que a lo mejor dentro de esta idea que nos creamos en la cabeza, pues podríamos considerar una persona que no tenía la capacidad para expresarse artísticamente, hasta que tuvo acceso a la música. Y resulta que Ujú. le gustaba mucho la música, era una persona que tenía mucho ritmo en el cuerpo, hacía muchos movimientos rítmicos, hacía murmullos rítmicos y resulta que de todo eso estaba queriendo expresar, ¿no? Y en el momento en que alguien decidió darle la oportunidad y ponerle las herramientas, enseñarle a utilizarlas y dedicarle los tiempos, esta niña terminó tocando el piano. O sea, es algo que a lo mejor no nos habríamos imaginado y tampoco puede ser un modelo que tengamos en la cabeza de que ahora todos tenemos un talento artístico en el interior que vas a aflorar en algún momento, porque no creo que sea así, pero sí creo que hay veces que cuando precisamente nos fallan otras vías de expresión, son estas herramientas artísticas las que pueden ayudar a la persona a sacar lo que tienen dentro. Y algunos casos puntuales yo personalmente sí he conocido, ¿no? Tanto a través de música como a través de a lo mejor pues de la pintura en alguna manifestación o bueno, pues de otro tipo de recursos que en un momento te pueden llegar a gustar y te pueden llevar a ello, ¿no? Entonces, que es difícil sin duda, pero creo que la primera barrera que tenemos que borrar es la nuestra propia de pensar que no existe capacidad donde puede que encontremos a un filón, ¿no? Un poco creo que es eso lo que estás también intentando transmitirnos. Sí, exactamente. Mirar ejemplos. He venido a este dibujo. Efectivamente, mira, me he recordado el caso de una persona que no tenía lenguaje, una persona adulta, que además ella estaba pues muy triste y no se sabía por qué. Eh, el objeto que os he dicho antes, pedimos que trajesen a la clase, que le ayudasen a elegir un objeto y ella trajo una especie de neceser, porque era donde ella se encontraba más segura. Y por medio de las obras de arte, un día cuando vio un cuadro en el Museo del Prado, cuando vio la familia, es cuando rompió a llorar, porque ahí veía una mamá, un papá y unos hermanos y unos animales. Es decir, muchas veces he hablado antes también del tiempo, ese tiempo que tenemos que esperar a que la persona conecte. Cuando las personas se acercan a lo mejor al Gardenia y nos dicen que vamos a trabajar con ellos, no lo sabemos. No lo sabemos porque no les conocemos y porque tenemos que darles todas esas herramientas. La pintura, la expresión corporal, la narración de historias. Cuando yo hablo de escritores, no solo hablo de personas lectoescritoras. Hablo de personas que nos cuentan su historia y que nosotros la escribimos, porque ellos no la van a poder escribir. Aquí os he puesto este cuadro. No sé si vosotros conocéis a Jaime, algo de Jaime, Ujú. ¿no? Yo creo que la mayoría le conoce. Jaime comenzó con nosotros desde muy jovencito a pintar. Este cuadro es de él. Y este cuadro es el dibujo en el que se inspiró en La muchacha en la ventana. Él, cuando llegó a pintar así, fue por medio de muchos años, porque al principio pintaba rayas, algún elemento suelto, pero cuando empiezas a trabajar con él despacio hacia una imagen, pequeños elementos, es cuando empezó a dibujar la cebra, el perro, el árbol. Es decir, hay muchos ejemplos. Yo estoy a disposición de todas las personas que quieran preguntarnos, si aquí no nos da tiempo, o de cómo se puede trabajar todos estos procesos. Pero la regla es no tener prisa, la regla es trabajar, presentarles a ellos toda la variedad posible creativa. Yo me acuerdo que una persona, perdonar que voy de un lado a otro, que para explicar una obra de arte, ella no podía tener una narración fluida, pero le gustaba la música. Y entonces la empezó a expresar con notas musicales. Yo no entendía nada, obviamente. Entonces había una persona, llamé a una persona, oye, mira, que es músico, me está contando esta historia. Pero es que ella te decía
que el pájaro que había en el cuadro era un do sostenido. ¿Qué significa un do sostenido? Pues más alegre, es un trinar, es alegría. Quiero decir, tenemos que empezar a trabajar y a pensar de otra manera diferente, porque hay muchas posibilidades con la herramienta de la creatividad. Pero los primeros que nos tenemos que estructurar y los primeros que tenemos que ir hacia ese mundo somos nosotros, porque verdaderamente tienes que tener cintura y tienes que tener recursos para poder ir pasando de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, veis también cómo se contó un museo, cómo esta persona representó el Museo del Prado. No podía hacer un museo, no lo podía dibujar, pero cogió una caja de cartón y dentro metió todos los cuadros y fuera hizo su exposición de cómo veía la calle. Hay muchas maneras. No sé si quieres que quitemos la presentación y volvamos a lo mejor a un diálogo. Ujú. Perfecto. Tienes que dejar de compartir tú, Rebeca. O si quieres contar tú las aplicaciones que habías No, preparado. no, hacemos diálogo, no te preocupes y luego, si acaso, entro yo. Tienes que Vale, tener pues en espera. la parte de arriba Que un... tiene- Eso es, perfecto. sí, exactamente. Os he puesto, por cierto, como ha nombrado Rebeca algo de Jaime, os he puesto el enlace donde podéis ver más sobre él en el chat para que, si tenéis curiosidad, podáis entrar a mirar. Por ejemplo, con los niños pequeños con autismo, lo que estamos trabajando ahora es una mezcla entre la creación de cuentos, las narraciones, el arte y la expresión corporal. Digamos que cada actividad tiene diferentes momentos para poder conectar con ellos y poder crear lo que nosotros queremos enseñarles o lo que ellos demandan para aprender, según los alumnos. ¿Me queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis? No sé si ha llegado ahí. Yo sí, yo quiero saber desde qué edades trabajáis con los niños y si lo hacéis pues en grupitos, o sea, un poco cómo vais gestionando estos intereses, ¿no? Si es por grupos de intereses, por grupos de edades, un poquito algo que nos pueda servir de pista. Pues mira, trabajamos en Fundación Aucavi, estamos trabajando en los colegios, entonces desde pequeñitos hasta adultos. Entonces son las clases, estamos dentro del currículum, dándolo como una asignatura más. Ujú, Lo que es escuelas creativas y emocionales. Y luego dentro de nuestra asociación sí que tenemos grupos que ahí van más por intereses o por lo que en ese momento nosotros podamos sacar, o taller de cuentos, o taller de arte, o taller de expresión corporal, según más temáticos. Estamos dando servicio también, pues, por medio de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, a colegios que vienen a las bibliotecas y preparamos talleres creativos temáticos sobre las estaciones del año, sobre Navidades, sobre los cuentos también, aquello que nos están demandando. Y entonces, dependiendo del grupo al que nos vamos a dirigir, así trabajamos unas herramientas u otras. ujú. Y mi segunda pregunta, porque yo sí soy muy preguntona, es Tu que a pregunta. veces, o por lo menos yo tengo la sensación de que cuando trabajamos con niños y con niñas con autismo, bueno, pues siempre hablamos mucho de la personalización, de trabajar un poco uno a uno, de llegar a lo que cada niño le guste. Entonces, yo quiero saber si tenéis también experiencias en grupo, o sea, de creatividad grupal, no dentro de un grupo de trabajar uno a uno, sino de hacer cosas en las que todos puedan contribuir. Ahora traslado tu pregunta, Jocelyn, en cuanto responda a esta. Sí, sí. Además, tenemos tanto grupal como individual, máximo. La mayoría son grupales para poder hacer los trabajos creativos. Algunos sí que es más trabajo individual, pero la mayoría son grupales. Te iba a comentar, es que he visto la pregunta y me he despistado, perdona. Perfecto. Si la has visto, entonces ya... Tenemos un proyecto.
no, la he visto, pero no la he leído. Tenemos, por ejemplo, una actividad que se llama Simbiosis, que ahí unimos a personas con autismo, todas las características de todas las edades. Preparamos ahí un taller, si son de pequeños, sino de adultos, con público en general que quiera ir a tener esa experiencia con los alumnos y con un artista. Ahí no se conoce nadie. Por ejemplo, esto fue un gran reto porque veíamos, nos decían que podíamos tener, pues bueno, problemas, que las personas tienen que conocerse, esta parte de la distancia, todo lo que estoy conocemos. Pero mirar, cuando yo hablo de creatividad, de, cuando hablo de creatividad, hablo de personas. No me fijo, sé las características, tengo en cuenta qué personas van a venir y doy los apoyos necesarios. Pero no me preocupa excesivamente si es una persona con autismo, con discapacidad intelectual. Le hago una propuesta creativa. A veces tenemos que, yo sé que esto es complicado, ¿no? O sea, le podéis decir, no, Rebeca, es que tenemos que saberlo, claro que tenemos que saber lo que tenemos entre manos y cuáles son sus características, pero dentro de eso, atreveros. Este desafío de simbiosis, de juntar a 8 personas con, con autismo, de diferentes características, con sus personas de apoyo, a personas que no los conocía, que vienen a conocer el mundo del autismo, y a un artista y crear una obra junta, es increíble y sale bien. Yo creo que nos tenemos que quitar también un poco los miedos. Sí, mira, tenemos bueno, dos comentarios. Uno que Jocelyn había preguntado que qué perfil de usuarios tenéis, si tienen todos un diagnóstico TEA. Yo ahí sí te puedo decir, Jocelyn, que, por ejemplo, en Fundación Aucavi, que es una de las entidades donde trabaja Argadini, todos los chicos tienen un diagnóstico de autismo y además están en un centro específico, por lo que no estamos hablando de personas con autismo de alto funcionamiento, sino con personas pues como la que podemos encontrar en cualquier escuela especial que tiene más necesidades de apoyo. Por otro lado, de repente hay muchos comentarios. Se me ocurría, Rebeca, que a lo mejor sería buena idea que compartiera yo alguno de los vídeos que tenéis de simbiosis para que Sí, pudieran ver el resultado. No sé si hay alguno que te guste especialmente de los que salen así en YouTube en primer lugar para poder ponerlo, pero mientras te voy leyendo otras cuestiones. Pablo, que acaba de marcharse porque no se podía quedar más y se ha despedido, nos cuenta que su hermano Miguel es artista, está en la Asociación Pauta, que también es una entidad para personas con autismo de la Comunidad de Madrid, que es muy interesante, que el arte quizás es lo más bonito que pueden hacer las personas con autismo y nos comparte la página web de su hermano en el foro, por si alguno de vosotros también la quiere visitar, que es muestra del talento que a veces queda un poco oculto, ¿no? Bajo la superficie sí. y que es importante poder rescatar. Luego tenemos a Irina que nos dice que tiene una alumna de 18 años con muchas necesidades a nivel comunicativo y que en este tiempo de pandemia estuvieron mucho tiempo en casa y trabajaron con lo que había y que descubrieron a través del arte cómo ella les mostró su preocupación por no estar en el colegio. O sea, fijaros también el arte no para transmitir algo bueno, sino algo que nos asusta, que nos preocupa, que nos genera malestar, ¿no? Y si bien no fue Ah, con pero dibujos, cortándote, perdona, Lupe, cortándote efectivamente. O sea, no se trata de transmitir cosas buenas. O sea, aquí son sentimientos y emociones que van saliendo. Exacto. justo, dice que no fue con dibujos, sino de manera abstracta, y así les pudo decir el miedo, la pena y la alegría de trabajar con sus hermanos en casa. Y esa fue la forma en la que han seguido trabajando sin darle una forma específica. Ella lo muestra a través del color, lanas, texturas, que son hermosos trabajos. Dice, no sé si es eso lo que tú nos preguntas. Sí, 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 Eh, exactamente. Muchas gracias por compartir esta experiencia. O sea, sin duda es un ejemplo que ilustra muy bien lo que hemos estado comentando. Jocelyn comenta que a ella le resulta complicado porque sus intereses por cualquier actividad relacionada con el arte, en la mayoría de los casos, son muy reducidos y por eso es tan difícil en su centro.
es complicado hacer una propuesta que ellos disfruten y prueban a hacer arte con cualquier cosa cotidiana. Por eso a mí me gustaría poner un pequeño vídeo porque creo que va a ser lo que más ilustre. Y finalmente Ana nos pregunta si compartiremos la grabación y sí, quedará grabado y compartido en unos días en el mismo enlace en el que os habéis apuntado al webinar. Tengo aquí, mira, voy a compartir mi pantalla y si quieres me indicas tú qué vídeo te parece adecuado que podamos poner. Quiero, Rebeca, mientras lo buscas, bueno, pues están aquí ya, sí. No sé cuál de ellos puede ser mira, una... como he puesto las fotos de los botijos, ¿Sí? ¿vale? Pues pon ese de los botijos para que veáis la propuesta que fue. ¿El de despacio, un poco más despacio? Sí. Bueno, despacio, un poco más despacio es el lema de Argadini, ¿vale? Y el trabajar, pues eso, un poco más lentamente. Fijaros, esta es la parte de arte, pero no sé si conocéis el, el certamen literario Rosetta. El certamen literario Rosetta, ahora no lo hemos podido hacer por la pandemia, mira, lo tenéis aquí abajo, pero es para personas lectoescritoras y no lectoescritoras. Y había personas que nos mandaban los trabajos porque era un vídeo de cómo ellos narraban una historia en un día cotidiano o con dibujos. Quiero decir, hay muchísimas formas de poder trabajar con ellos. Pon el vídeo, Lupe. Vamos allá. No se oye. ¿No se oye? No. No se escucha, ¿no? Pon si quieres otro, a ver si Sí, tenemos más suerte de que se escuche. sí, no, no, me extraña porque no sé por qué no se escucha, tendría que estarse escuchando. Dejadme que deje de compartir y vuelvo a intentarlo, a ver qué es lo que ha sucedido. Sí, debería escucharse. A ver, compartir el audio de su ordenador. Ahora no se te escucha a ti. ¿A mí me escucháis? Ahora sí, antes no. Vale, ha sido un problemita. A ver si ahora lo conseguimos. Intento otro vídeo, entonces. Sí, con otro si quieres. Sí, voy. Vale, Mira, este es el de la fotografía, Rebeca. sí, ese es de fotografía. Me gusta mucho a mí, así que Venga, pues pon ese. Eso fue curiosísimo, ese trabajo. O sí. sea, darles la cámara de fotos fue... ¿Ahora se escucha?
Mirar, aquí descubrimos que cuando les damos la cámara de fotos, pues bueno, abajo era hacer retratos, y te fotografiaban el ojo, un brazo, pero cuando subimos a esa maravillosa terraza, la mayoría se fue a hacer fotos al suelo, se fue a hacer fotos a una mesa que había ahí con botellas porque había habido un cóctel. El paisaje es lo que menos les interesaba a la mayoría. Entonces, todos esos descubrimientos a través del arte nos dan muchísima información. Fue una experiencia increíble. Cada simbiosis que los tenéis ahí para poder ir viéndolos, además explica cómo ha sido todo el proceso y la experiencia que sacamos de todo eso y con la que seguimos trabajando, como os he dicho antes, pues os va a descubrir muchas cosas que nosotros, por ejemplo, no sabíamos. Sí, yo aquí tengo un ejemplo muy bonito. En una ocasión me regalaron una fotografía y es una fotografía de una boca sonriendo, mostrando muchísimos dientes. Y es la fotografía que hizo una niña con autismo de su madre cuando le dijeron, fotografía mamá. Y ella lo que hizo fue que le fotografió la sonrisa. Entonces me pareció maravilloso porque era como, o sea, esto es lo que ella ve de su madre, ¿no? O lo que ella está percibiendo de su madre, no es este retrato en el que todos trataríamos de sacar a nuestra madre centrada, con los ojos abiertos, mirándonos, cariñosa. No, ella se fue a un detalle concreto de su cara y es lo que fotografió. Y a mí me parece que ilustra muy bien también, pues esto, Sí, cómo el arte también puede tomar diferentes manifestaciones cuando se les da la herramienta. Entonces, bueno, creo que un poco la conclusión es que si no damos estas oportunidades, nos vamos a perder mucho. Y sí. bueno. Ujú. Pues están diciendo que no escuchan. Ay, pero a mí no me escucháis. ¿No nos estáis escuchando? Yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí, Así, ¿nos tienen que dicen oír? que sí, sí, mejor Sí, es algo. muchas gracias por ponerte la cámara y sacar ese dedo que nos ayuda. Gracias. Pues Vale, mira, una de los, te voy a contar una anécdota, ahora que has dicho de la sonrisa. Cuando fuimos a ver el Guernica, y nos pasa siempre con los grupos, pero una vez fue impactante, porque ya veis que el cuadro es enorme, ¿no? Tú les preguntabas, ¿qué ves? Y te decían la margarita, una persona que solo veía la margarita, que está abajo, que casi nadie se fija. Entonces es lo que estábamos comentando. Utilizar de verdad estas herramientas, yo estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis y porque se saca mucha información, sobre todo ellos disfrutan mucho. No tengáis miedo eh, mm, a romper esquemas, a tener otras ideas y, y ya veréis todo lo que podéis ganar. Una de las, había una compañera que decía que no tenía lenguaje para la clase. Yo una vez en un centro, para poder trabajar con ellos o conectar, no había lenguaje, no había, eh, no focalizaban la mirada, me vestí de mimo y cada día iba a la clase con un tipo de ropa diferente, con un color diferente. Entonces, de esa manera y con unas cartulinas diferentes, por ejemplo. Al final de la semana pudimos saber cómo se encontraban emocionalmente los alumnos, porque era verme a mí, tocarme a mí, yo hacía la emoción, las distintas emociones, y ellos luego tocaban la cartulina, según la emoción que sentían.